Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí nuevamente con ustedes, ahora teniéndoles una nueva serie de programas que espero que les vayan a gustar muchísimo. Tenemos unas grandes sorpresas para ustedes en su programa favorito, Parece Chiste. Es patología de películas. Ahora se van a encontrar con algo un poquito diferente, ¿verdad? Sí. Y antes de empezar, por favor, vayan por su juguito de uva fermentado, chocolate frío, por favor, porque hace un chingo de calor. Oh, sí. Refresco, es más, electrolitos. Ayer me eché 3. Pero bueno, sí, por el calor, puro calor. La calor. Hacía mucho la calor. Y bueno, esta nueva, digamos, como temporada, la vamos a empezar con una serie que ahorita está en el trend, ¿no? Que seguramente todo el mundo ya la vio, y si no la han visto, los invitamos a que la vean, porque la verdad nos pareció bastante buena, llena de contenido. Creo que puede como funcionar mucho para sacar, pues, bastante información interesante, ¿no? La serie se llama Bebé Reno, y esa serie, parte de lo interesante es que el creador y el protagonista son la misma persona, ¿no? Que es Richard Gad, y se estrenó en abril de este año, precisamente, en Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que para empezar a hablar de esto, estaría padre que nos des una pequeña reseña de qué va. Pues a ver, Bebé Reno, que by the way es algo que a mí o sea, yo la vi porque me la recomendaron pacientes, de hecho, ¿no? Y luego pidieron el análisis para el podcast y todo, entonces, bueno, ¿no? Creo que desde el momento en el que ya varias personas te están diciendo, es que quiero entender, ¿no? De qué va, es porque cuando el río suena es que agua lleva. Así es. Y efectivamente, ¿no? ¿Por qué? A ver, reseña pequeña y datos interesantes. El mismo protagonista es... el creador. Ajá, pero o sea, en la vida real fue quien vivió esta historia. Pues, sí. Lo cual la hace doblemente interesante porque pues tiene... O sea, no puedes llegar a dirigir mejor algo que cuando lo viviste tú, ¿no? Entonces, protagonista, ese dato interesante. Está situada en Londres, ¿no? Y es de un chico que trabaja en un pub y un día llega una señora, una chava, la ve muy triste, le ofrece un té por parte de la casa porque ella le dice que no tiene dinero para pagar, entonces se le da lástima, ¿no? Y suficiente detonador para que se convierta en un acoso de años, ¿no? O sea, y acoso en serio, ¿no? De hecho, yo estaba viendo por ahí, investigando para este programa, lo que fue el caso de la vida real, digamos, y eran, creo que como más de 40,000 mails, ¿no? En este lapso, y acosó también a la familia, ¿no? Y no, una cosa terrible. Entonces, bueno, lo empieza a acosar, él intenta ponerle un límite, un poco torpemente, digamos. Y esta mujer, pues siendo acosadora, pues ¿ustedes creen que va a respetar límites? Pues claramente no. Entonces sigue adelante. Él empieza a salir después con una mujer trans. Se echa a perder su relación justo también por la acosadora, ¿no? La acosadora se agarra a golpes con esta otra chica. Ajá, sí, la mujer trans. Hasta averigua el número del papá, le empieza a ocasionar problemas en el trabajo. Obviamente a Donnie, que es el protagonista, también le ocasiona problemas en el trabajo. Y hay incluso escenas que, bueno, eso sí, no sé si sean ciertas o no, o sean parte de la dramatización. ¿Qué? Pero cuando incluso como abusa un poco sexualmente de él cuando están en el canal, ¿no? Por ejemplo. O sea, que él está así como de ya vete a la casa, ya vete a la casa, sí, ¿no? Sí, y así de no, y lo termina toqueteando, ¿no? Y así. Y él está paralizado, ¿no? Entonces, bueno. Otro punto que es muy importante dentro de este pequeño resumen es que Donnie, así como dije que torpemente le va poniendo un límite, como que pareciera que algo no le permite zafarse también de esta dinámica de acoso. Un enganche, ¿no? Ajá, como si hubiera también un enganche de su parte, ¿no? Entonces, como que él también anda ahí checando algunas cosas de ella, o sea, sí se mete a investigar a internet, pues se da cuenta que de hecho ella ya tiene cargos delictivos previos por acoso a su ex jefe.
Y en vez de en ese momento ponerle un remedio, ir a la policía, etcétera, etcétera, que bueno, también la policía actúa muy torpemente, ¿no? Digamos así como, uy, no, joven, eso no se puede, ¿no? Como que es pero más a ver, tráiganos una prueba, Ajá. ¿no? Así casi el chupetón que le hizo a fuerza, ¿no? O sea, tiene que ser así como más... lo comprobarías, ¿no? Es que sí. algo que esté amenazando su integridad, sí. Si no, no lo podemos ayudar. Es muy complicado. ¿No? Y él sí dice por ahí como, ok, pero ¿y si fuera mujer qué pasaría? No, es como, bueno, es que el riesgo es mayor si usted es mujer, ¿no? Es que es como, no. Y entonces sí tiene que esperar a conseguir como una amenaza casi de muerte para poder ir. Ahora, lo pudo haber hecho desde mucho antes, por eso decimos que había un doble enganche, ¿no? Porque cuando ataca a la novia lo pudo haber hecho, pudo haber demostrado que esta mujer era peligrosa, etcétera. Y a ella también le había dicho cosas, pero no es hasta que llega más lejos con la familia que amenaza con matarlos, cuando dice, bueno, ya, ahora sí, ¿no? Ya llevo todo esto a la policía. Entonces, bueno, al final de esta serie, él ya como ahora sí harto de este acoso y harto de que le había ya echado a perder su relación. Bueno, en el Inter hay un contexto previo de que vivió un abuso sexual previo por parte de era como escritor. Escritor. Ajá, famoso. No estamos como muy seguras de si es director, ¿no? O productor. Ajá. Director, pero alguien productor, famoso. escritor, famoso. Ajá. Ajá. De un programa que en ese momento estaba como muy de moda. Y como él aspiraba a ser cómico, y aspiraba a poder producir y escribir para toda esta parte, como que se deja llevar por el momento en el que este director lo quiera como medio adoptar y pues experimenta. Y es que el director lo seduce. Claro, el director lo seduce, ¿no? Sí, fue una situación de grooming totalmente. Totalmente. Pero pues termina abusando sexualmente de él, o sea, ya de una forma además reiterada, ¿no? Que también ahí ves como otro tipo de enganche, ¿no? Digamos. Porque él regresa, ¿no? O sea, sabiendo que está medio abusando de él, aunque están experimentando con drogas, se despierta y como que obviamente nota cosas raras, ¿no? Ve signos de abusos en su cuerpo y aún así sigue regresando hasta que, pues bueno, eventualmente termina sucediendo una violación. Advierto, a mí me parecieron escenas un poquito fuertes, ¿no? Entonces lo advierto para los que la vean. Que son sensibles, Ajá. Escenas sensibles. Sí. Y si no lo han visto y ya se las spoileé, pues No, pues de eso se trata, ¿no? Digo, el hacer el análisis es un spoiler. Una disculpita. Pero, entonces, ya como, ahora sí, harto de todo esto, ya cierro ese contexto previo, llega a ser una rutina de cómico, que era además como un concurso, ¿no? O sea, ya era como un momento importante y no puede, o sea, ya está como muy derrotado y entonces da un discurso que se volvió muy famoso porque lo grabaron, lo subieron a YouTube y es un discurso en el cual él habla, ¿no? De que está siendo acosado y que habla también del abuso que vivió con este director y habla del odio que se tiene a sí mismo y de cómo todo eso jodió su relación, ¿no? Y entonces a partir de ahí se vuelve viral, ¿no? Y esto fue lo que le ayudó también como ya poder como empezar a sentar y a trabajar un poquito más lo que tenía que trabajar, ¿no? Y ya a partir de ahí como que empieza, no sé si sanación, pero poquito, ¿no? Empieza a poder hablar más de esto y entonces empiezan a mejorar algunas cosas, ¿no? Finalmente se supone que a ella la condenan, ¿no? Y ya, ahí termina, ¿no? Más o menos esta serie. Me faltan obviamente muchos detalles que no les podemos dar. Vayan a verla, mejor si no la han visto, ¿no? Y si ya la vieron, pues bueno, vamos a lo bueno. Sí, sí, porque la finalidad del programa, digo, obviamente en este rollo y en esta idea, la finalidad del programa no es que conozcan hasta el último detalle de la serie, ¿no? La finalidad del programa para nosotras es aportar, ya saben, nuestra humilde, que no es humilde opinión, y si es que muy tiene fundamentada, un poquito de sustento nada más, ¿no? Porque nos parece que esta serie tiene como un material bien interesante, ¿no? Bien interesante, digno y sujeto de análisis, ya que es un ejemplo, o por lo menos nos muestra un ejemplo de esta frase muy sonada entre psicólogos: Dios los hace y sus patologías los juntan, o patologías complementarias, ¿no? ¿Qué? No brindamos hoy. Sí brindamos.
¿Sí brindamos? Ay, su TDA ya le está fallando. Pero salud, Ana. Si tienes necesidad de brindar, salud. Brindamos una segunda vez, ¿por qué no? Por las patologías que nos unen. Por las patologías que nos unen. Entonces, vaya, eso es un claro ejemplo, ¿no? De un enganche que se puede llegar a dar entre patologías, obviamente. Y aquí, pues, claramente vemos en cómo se desarrolla la serie, pues vemos estas dos personalidades en donde, claro, a mí me llamó mucho la atención esta mujer que ponen, el personaje, mis respetos para la actuación que se aventó. ¿Marta? ¿No? Marta. No me acuerdo, ahorita no me acuerdo de su nombre, ¿no? Es su nombre real, pues, de actriz, sí. ¿No? Uh-huh. Pero la verdad se avienta un papelazo desde que llega, o sea, cómo ella toma este gesto de, porque llega y pide un vaso con agua, uh-huh, y entonces a él le da como tristeza o lástima que ella no tiene, obviamente digo, si lo hablamos desde el análisis, ahí les podría decir que empezó el enganche, desde mi perspectiva. Desde que empieza a hablar de ella. Desde que él le da lástima a ella, porque quizás ve ahí la parte de él desprotegida y la parte de él que está destruida. Uh-huh. Y entonces, al sentir esto en ella, en una forma de reparar afuera, pues es como, bueno, te invito un té, ¿no? Uh-huh. Pero nunca jamás piensa en cuál es la consecuencia a dónde esto lo va a llevar, ¿no? Claro. Yo ahí diría, y lo pondría en palabras muy sencillas, hay alguien que necesitaba engancharse y alguien que necesitaba ser enganchado, ¿no? O sea, justamente. Entonces, Marta necesitaba alguien de quien agarrarse, ¿no? Y él necesitaba que alguien lo agarrara, ¿no? O sea, por eso estaba... Esa es la gran pregunta, porque ¿qué era lo que estaba necesitando Donnie? Pues, de que te agarran, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ¿de dónde viene eso? Pues sí, claro, o sea, es que eso es bien interesante y a lo mejor esa parte la comprendes un poquito hasta después, ¿no? La parte en la que él cuenta, o sea, ya te empiezan como a contar esta historia de su abandono, la falta de mirada de uh-huh, él, ¿no? Y entonces es esta paradoja en donde sé que ella me está destruyendo, uh-huh, pero ella me está mirando. Uh-huh. Entonces es la primera vez que me siento mirado y admirado, uh-huh, y aunque es algo tan destructivo, no puedo terminar con esto. Claro. Porque es lo único que me está devolviendo la mirada, uh-huh, ¿no? Claro. Y entonces acuérdense que este es un programa de opinión, no estamos diciendo que sea así, esta es nuestra perspectiva. Uh-huh. Y acuérdense que en este programa de opinión, justamente el día de hoy estamos hablando de la serie Bebé Reno. Exactamente. ¿No? De la serie Bebé Reno, y si quieren conocer también un poquito más a profundidad otros programas, o sea, otras películas y otras series que también vamos a analizar, pues recuerden ver Parece Chiste, pero es patología de películas. Y también recuerden que van a encontrar, obviamente, esta serie y esta serie. Oíla, ya hicimos esta serie de una programas. Serie de programas. Ya hicimos nuestra serie de bebés patológicas. Las encuentran en Instagram, bueno, el programa como tal, YouTube, uh-huh, Spotify, ¿qué más tenemos? Y aparte estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Ajá, y entonces, bueno, pues obviamente ahí es donde van a encontrar como cuando hablamos de todas estas cosas y de las patologías de las que justamente hoy un poquito estamos analizando, ¿no? Porque podemos ver, por ejemplo, en el caso de Marta, dentro de varias opiniones que igual yo encontré, opiniones algunas psicológicas, hace rato discutíamos, ¿verdad? Uh-huh. Que si algo que se podía ver en ella era erotomanía, uh-huh, ¿no? Sí. Y un poquito de TLP. El TLP, ese sí ya se los platicamos, que es el trastorno de personalidad limítrofe o borderline. Uh-huh. Entonces, de ese más o menos ya lo conocen. La erotomanía es un trastorno delirante en donde la persona cree firmemente que digamos, una otra persona, uh-huh, generalmente de un mayor estatus o de una... como podríamos decir como más inalcanzable, uh-huh, está perdidamente enamorado de esta persona, uh-huh, que lo padece, ¿no? Entonces, aquí justo hablábamos de esta parte interesante porque la erotomanía entra dentro del ya como ramo psicótico, ¿no?
La erotomanía lo podemos entender como un trastorno delirante, de hecho también así lo pueden encontrar como trastorno delirante erotomaníaco, se me cruzan las letras, que es esta parte donde existen delirios e ilusiones de ser amado sin tener ningún fundamento, ¿ok? O sea, cosas que están basadas en eventos infundados, como pasa en la serie, por ejemplo, es, me ofrecieron una taza de té, me ama, ¿no? Ya, ¿no? Mi mente acomoda eso alrededor de me ama, ¿ok? No son alucinaciones, ojo, es diferente, ¿no? Alucinación es esto, se está moviendo, me está hablando, ok, o sea, como una percepción alterada de los estímulos, ¿ok? El delirio es yo acomodo mis pensamientos, ¿no?, alrededor de esto, dándoles una interpretación distinta, ¿ok? Pero está fuera del juicio de la realidad, ¿ok? Porque eso no es lo que está pasando, o sea, ¿por qué voy a interpretar que porque me ofrecieron una taza de té, este hombre me ama? ¿Mm? Así es. Entonces, la mente de Marta, y se puede ver durante toda la serie, va acomodando todo lo que sucede con Donnie alrededor de, claro, me ama. Digo, también por ahí hay unos eventillos desafortunados, ¿no? Como que si el amigo del trabajo le parece muy chistoso mandarle un mensaje a Marta, ¿no? Diciéndole como, vamos a tener sexo, no sé qué. Y entonces, quiero hacer sexo oral, creo que le dice algo así, ¿no? Ajá, o una ya cosa no me acuerdo así, bien, no pero sí, algo así. Entonces ella, sí, ¿cuándo? Pero realmente creo que ese era como el único gesto que tenía, ese y el de las cortinas, el de ¿no? colgar las cortinas, que podrías decir como que parece tantito coqueteo, ¿no? O sea, que le dice, sí, yo te voy a colgar tus cortinas hoy, no sé qué, pero también como Luciano se enfrente de los amigos, y vaya, cualquier persona justo con un juicio de realidad adecuado, como detectas que eso no va, ¿no? O sea, que no lo decía en ese sentido, ¿no? A lo mejor hasta, bueno, si yo hubiera sido Marta, hasta yo me sentiría mal, ¿no? Así de, pues está burlando de mí enfrente de sus amigos, pero no, para ella es, va a venir a colgar mis cortinas, o sea, va a venir a tener sexo conmigo. Pues, exacto. Yo entendí, yo no sé por qué lo asumí como a colgar las piernas. Algo así. No sé si es mi cerebro que puede complejizar las cosas cuando son simples. Cada quien sus delirios y fantasías. Cada quien sus proyecciones. No sé. Pero bueno. O sea. Bueno, el punto con este trastorno es algo reiterado, el objeto de deseo no cambia, se idealiza una figura, ¿no? Se va como, ¿se acuerdan que luego les hablamos mucho de pones a alguien en el altar y lo ves hacia arriba? Bueno, así ve Marta a Donnie, es un objeto que está completamente idealizado, ¿no? Sí es un delirio porque jamás hubo una relación ni un vínculo entre ellos, o sea, a partir del día que se conocieron, Marta ya, ¿no? Tú y yo somos uno mismo, ¿no? Sí. Y diario iba a verlo, ¿no? Y todo. Claro, Donnie disfrutaba los piropos que ella le hacía, ¿no? Por este enganche que les decíamos, ¿no? Disfrutaba la atención que le daba, pues. Ya hasta después, cuando entiendes la historia del abuso y todo, dices como, ok, o sea, sí traía ahí como una carencia medio fuerte, ¿no? Que estaba cubriendo con esto, ¿no? Pero sí, él disfrutaba estos piropos y seguro por eso no le ponía un alto, pues. Y aún cuando intenta rechazarla, estos rechazos, que es algo que también es parte como del trastorno erotomaníaco, son vistos como se justifican o se racionalizan, ¿no? Como la explicación que le quieras dar, porque pues bueno, yo no soy erotomaníaca, entonces no sé qué explicación le podría dar a alguien, ¿no? Pero no los ves tal cual como rechazos, ¿no? Todos les pones inserte. Le haces una justificación interna, ¿no? Ajá. Y entonces justo parte de este trastorno es que ella también empieza como a pues a tener comportamientos obsesivos. O sea, que es mandarle... Perdón. Ahora te esperas, por favor, porque tú solo quieres hacer tu programa. No, iba a decir que ya me acordé cuál es la justificación que ella les da. Exacto. Sí. Que ella los justifica diciendo que son una defensa de él, ¿te acuerdas? Así es que alguien te lastimó, por eso me estás tratando. Sí es cierto, porque sí le decía, ¿quién te lastimó tanto daño? Y vamos a vengarnos de esa persona, y hasta incluso le sugería, o le decía, ahora sí, si quieres yo golpeo, si quieres yo hago, o sea, yo te defiendo, ¿no? Y ahora sí que parece chiste, pero es patología, ¿no? Porque, curiosamente, esa parte es la que a Donnie lo engancha también, ¿no? Esta parte de sentir que alguien me está
dando eso que nunca he tenido, Ujú. ¿no? O sea, ella sí me está ofreciendo protegerme contra un peligro. Y como Ujú. dices, o sea, te estás defendiendo, no quieres amarnos en nuestro amor verdadero, ¿no? Ajá, Y- claro. pero pues es pura, ahora sí que es mucha y gran fantasía que ella tiene, ¿no? Claro. Que incluso otro de los trastornos con los que se le relaciona, que aquí cabe señalar, recuerdo, es pura opinión, y que como todo trastorno ninguno es puro, sino como comorbilidad, ¿no? Ujú. Se menciona el TLP, que es el que ya les dijimos que incluso hicimos un programa de eso, Ujú. del trastorno limítrofe de personalidad o de la personalidad borderline, por si lo quieren conocer más a profundidad, pues bueno, pueden ver el programa. Ujú. Pero ¿en qué sentido con ella? Bueno, pues por ejemplo en estos cambios, que ese mismo objeto, que es su objeto de deseo y al que ama y adora y por el que haría todo, Ujú. también lo puede odiar de un segundo a otro cuando ella se siente agredida por ese objeto. Ujú. Aunque claramente ese objeto la había agredido desde antes, o sea, Ujú. pero cuando ya ella siente esa parte donde ya no tiene control, entonces ya lo odia, ¿no? Y estos comportamientos de o es blanco o es negro, no hay Muy ambivalente y extremista. matices, exactamente, ambivalente y extremista. Y entonces donde hay adoración, también hay hostilidad en la misma medida en la que de pronto va a haber esa misma Claro. adoración. Y además cambios así, ¿no? ¿No? Ujú, Sí, ujú. yo voy de acuerdo que eso es algo que marca mucho su conexión, ¿no? Esta ambivalencia Sí. tan marcada. Que ojo, a ver, eso es algo que sostiene muchas relaciones disfuncionales o tóxicas, ¿no? Como comúnmente las conocemos. Es porque algo que me hace tanto daño lo sigo sosteniendo, ¿no? Cuando estoy entre el amor y el odio todo el tiempo, ¿no? Sí. Aquí Ley lo marcaba como TLP. Yo sí diría que ella está un poquito más cargada hacia la parte psicótica, la verdad, porque además, bueno, sí hay muchas características de psicosis en ella, más allá de que pierde la realidad y que todo lo interpreta a su manera, o sea, los delirios, pues. Pero, por ejemplo, su falta de autocuidado, que es algo que le pasa mucho a los psicóticos, o sea, la forma en la que vive, cuando Donnie entra a su casa, Sí, cómo está es un todo. basurero. Sí, Es sí. horrible. Y no, y desde que llega, desde el minuto uno que se presenta y le empieza a decir, yo soy abogada de no sé qué estrella de cine, no sé qué, ¿no? Y él Aparte así, como medio mitómana, ¿no? O sea, con este rollo. o parte O de los parte delirios. de los delirios, ¿no? sí es cierto. Entonces, porque, o sea, ellos se creen sus mentiras al final del día, o Claro, sea, claro. se creen Sí, esta se lo creen. interpretación que le dan, ¿no? O sea, por eso ella se puede ver muy convencida, ¿no? Ujú. O sea, yo vi parte de la entrevista que le hicieron a la Marta Real, pues, porque deben saber que dice que va a demandar a Netflix y a Donnie. Richard, Ujú. ajá. Bueno, es que en la vida se llama Sí. Richard, ¿no? Y está como, no, yo nunca le mandé nada, y le preguntan como, güey, dice que le mandaste 40,000 emails, o sea, ¿le está tratando que lo saque? Sí, sí, que lo saque, es más, que él me deje en paz a mí. No. Y ya después ella solita se contradice, pero a la vez como convencida, ¿no? Bueno, o sea, yo solo le mandé unos cuantos emails y ya, y el otro, no que no habías mandado nada, no. Pero yo no he visto la serie, según ella. Yo no he visto nada, ¿no? Y es como muy errática, que ese es otro... Ese es un comportamiento errático. Exacto, que es otro signo psicótico, el comportamiento desorganizado, ¿no? Y como hasta el lenguaje se puede ver, se ve como un lenguaje muy pobre justo, ¿no? De pronto en la serie, o sea, su forma de hablar, de expresarse. Como un aplanamiento. Ajá. Un poquito, ¿no? tal vez. Y de pronto diciendo cosas incongruentes y sin sentido, pues, pero es que eso pasa con los psicóticos, como al final crean, digamos, su propio lenguaje dentro de sus realidades, y todo lo toman literal. Ojo, con ellos no existe el doble sentido, por eso Marta también toma muy literal todo lo que hace Donnie. Claro. ¿no? Eso también es algo muy psicótico, ¿no? O sea, acuérdense que la psicosis, no sé si ya lo hemos dicho, pero si no, lo diremos ahora, es sí es un trastorno, pero entra una defensa, que algo de esta realidad me fue muy amenazante, entonces me salgo, hago un quiebre con la realidad, ese mecanismo se llama forclusión, y creo un mundo alterno que me va a mantener a salvo porque esto está siendo muy amenazante, ¿ok? Así Y acá es. todo tiene sentido, y si yo digo manzana, luna, perro, y para mí tuvo sentido, manzana, luna, perro, ¿sabes? Así es. Aunque Ley no me haya entendido nada, ¿no? No. Entonces Bueno, así sí es con entendí, Marta. manzana, luna, perro. Exacto, ¿no? Entonces, justo por eso para ella no existe la broma, ¿no? O el sentido del humor. Es como, Sí, sí. me ama y viene a poner las cortinas y quiere todo conmigo y me dio una taza de té, ¿sabes? Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, y los celos, ¿no? Así, que estás con otra y me le voy a desgreñarla, ¿no? ¿Y cómo me hiciste esto, no? Porque tuvimos una conexión tan profunda, ¿sabes? Pero para ella tiene sentido, ¿no? Y eso está triste porque después escuchas al final, que ya creo que es el cierre de la serie, ¿no? Cuando
le manda el mensaje de por qué le dice bebé reno. Le dice, porque yo tenía un bebé reno de chiquita. Muñequito. Peluche. Cuando todo era caótico y se estaban peleando y que era todo el tiempo, lo abrazaba y él era el que me salvaba, ¿no? O sea, como esta realidad caótica, digamos, claro. ¿no? Y tú eres un bebé reno. Es que según se explica ahí, o sea, bueno, según se... sí, digamos, el sentido que puede tener, incluso en la proyección que tiene en Donnie, o en Richard, pues, es que es su bebé reno, que como bien lo dice Ana, según se alcanza a saber, no sabemos así a ciencia cierta qué tan real sea, pero que ella vivió en un entorno muy violento, ¿no? Uh-huh. En un entorno muy violento, en donde había como, pues sí, quién sabe qué tantas cosas pudo haber vivido, porque recordemos que de haber sido así, generalmente el desarrollar psicosis es un mecanismo del cerebro. Curiosamente es algo bien interesante, no hemos hablado mucho de psicosis. El desarrollar psicosis, el cerebro lo hace muchas veces ante una realidad que es muy amenazante. Es tan amenazante y tan fea que el cerebro lo que hace es, me desconecto. Me desconecto porque entonces te salvo, te resguardo tu propia vida a ti en este entorno amenazante, ¿no? Uh-huh. Entonces es una paradoja. Y obviamente ahí, pues bueno, lo que se dice o se cuenta en este sentido, pues es que ella ve ahí a su bebé reno. Entonces por eso es tan importante para ella este hombre, ¿no? Y por eso es que destruye todo lo que él tiene, o sea, uh-huh. Lo que ella puede destruir, porque primero lo apoya cuando él empieza a hacer sus shows y va y grita y se ríe y le da cierta fuerza a él, ¿no? O sea, lo hace sentir más seguro, pero con la misma fuerza y con esa misma, digamos, con ese mismo impulso va y lo ataca en el mismo lugar después, ¿no? Uh-huh. Que es lo que ahí a él también lo destruye, y es cuando dice Ana que se quiebra y cuenta toda su historia. Uh-huh. Y entonces, hablando de Donnie, o Richard en este sentido, pues obviamente tiene un estrés postraumático, ¿no? O sea, sí es como... Sí, claro que tiene un estrés postraumático desde ese trauma con este señor, que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba ese personaje, pero que es el, no sabemos si director o productor, uh-huh. que claramente abusó de él constantemente, uh-huh. y que él en un principio por esta búsqueda de fama, de aceptación, de decir, él va a ser el camino para que yo... porque además lo seduce, como uh-huh. buen, probablemente psicópata narcisista, porque podría ser eso sí, claro. Este productor, porque jamás toma en cuenta en realidad a él como persona, uh-huh. sino simplemente lo utiliza como un objeto para uh-huh. placer, ¿no? Porque claro. Lo droga o le invita a todas las drogas y después lo toquetea y después abusa de él y bueno, en fin, toda la serie de cosas que vemos en el programa, ¿no? Entonces, bueno, viene de esta vivencia y a ver, te dejo hablar. No, que yo ahí quería justo nada más agregar lo que está diciendo Ley, que yo creo que también parte de lo que le hace caer en este abuso, o sea, porque, ojo, ya estamos hablando entonces de un patrón de relaciones abusivas, ¿no? Así es. O sea, la primera con este señor se repite después con Marta, sí, a lo mejor uno a consecuencia de otra, pero Donnie sí tiene dentro de su estructura parte de esto que decía Ley, de que está buscando aprobación, está buscando validación emocional, es vulnerable, le cuesta mucho trabajo poner límites, y creo que ahí algo que lo hizo muy vulnerable es la historia con su papá, ¿no? O sea, creo que había una carencia de mirada paterna, porque el papá, que ahí también te enteras que también había sido abusado, hasta el final, te cuentan eso, que, ojo, por eso hay que trabajar las cosas y por eso no es bueno estar manteniendo secretos y cosas ocultas. Las historias se repiten si no las trabajamos, ¿no? Y no es que los esté condenando, pero los hacemos más vulnerables, justo. Así es. Entonces, el papá, siendo muy rígido, también le transmitió parte de eso, ¿no? Como que parece que le pasó... parte de sus carencias, digamos, justo él seguramente buscando una figura paterna de aprobación, ¿qué hace? Va y busca otro hombre que admira, ¿no? Y entonces se pone en posición de vulnerabilidad que eventualmente lo lleva a ser abusado, ¿no? Porque entonces tú me estás viendo, tú me estás dando lo que yo necesito ahorita, me estás diciendo que voy a ser famoso, me estás diciendo que me vas a ayudar, que me vas a apoyar, todo lo que siempre he querido, ¿no? ¿Cómo te voy a decir que no? ¿Sabes? Y por eso es que termina abusando él, porque repetimos y se da cuenta, pero es parte de los factores de riesgo que a veces podemos ver, ¿no? Entonces, así como este odio a sí mismo del que él habla en su discurso,
pues sí, es parte de lo que nos hace vulnerable. Y bueno, básicamente era todo lo que quería decir. Sí, ya. Bueno, ajá, pues sí, entonces obviamente ahí vemos mucho que Donnie vive con mucho estrés, con mucha ansiedad, ¿no? Y miedo, sobre todo mucho miedo. Algo que lo mueve, más bien que no lo mueve, o que no le permite moverse y lo paraliza es el miedo, claramente, ¿no? Y sí, pues estas crisis de ansiedad. Y finalmente también él, cuando empieza a vivir todo esto con Marta, es un nuevo trauma, ¿no? Un nuevo trauma por el acoso, y entonces también hay esta parálisis por el miedo, y también hay un poco de aislamiento social, porque finalmente se empieza a aislar, ¿no? Claro, por todas las consecuencias también de los abusos continuos, ¿no? O sea, bueno, consecuencias obviamente de la violación que vive con esta primera persona, pues termina también con su relación, empieza a tener un tipo de crisis de identidad, no identidad, de orientación sexual, pues, que eso es común en víctimas de abuso sexual. Ajá. No entiende lo que pasó porque se empieza a sentir atraído entonces también por los hombres, ¿no? Y entonces empieza como a experimentar y tiene problemas de desempeño en el área sexual, o sea, todos son consecuencias del abuso, pero si no se tratan, pasan una factura más alta, como caer en volverte a poner en posición de vulnerabilidad para ser abusado por alguien más, ¿no? Alias Marta, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa, no? O sea, vuelve a revivir el abuso. Entre este enganche de, es que ella me ve como yo quiero ser visto, ¿no? Me ve como, wow, ¿no? Que es lo que él quería, verse wow, ¿no? O que alguien justo lo aplaudiera, lo admirara, etcétera. Y entre el hecho de, bueno, yo diría ahí, esta identificación de, es que ella me admira, ¿no? ¿Cómo le voy a poner un límite o cómo la voy a tratar mal, ¿no? Cuando se ve mal poner límites. Porque hay veces que la gente no entiende, un acosador no va a entender, ¿no? O le pones un límite muy enfático o no, y hasta metes cosas legales o no va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que una parte de la identificación es, yo alguna vez admiré a alguien y me abusaron. No quiero yo repetir tampoco eso, ¿sabes? O sea, no me quiero identificar con el abusador. No quiero que ella que me admire y que es también tan vulnerable, yo hacerle eso a ella, ¿no? Yo abusarla, yo maltratarla, ¿no? Sí, y él incluso tiene hacia ella un sentimiento ambivalente también. O sea, por un lado hay empatía por el tema del abuso, porque finalmente ella probablemente también vivió abuso, y es lo que lo hace como acercarse, ¿no? Pero también desesperación de ver cómo se lo chupa totalmente, ¿no? O sea, cómo literal lo quiere absorber ella, o sea, se lo quiere comer, ¿no? Yo creo. Tú y yo somos uno mismo. De hecho, hay un momento donde le dice que quisiera que tuviera un cierre para meterse adentro y justo ser como contenido, esa ¿no? parte que es algo muy psicótico y es muy representativo de esto que estamos diciendo, la parte psicótica de Marta, precisamente. Claro, porque en la en la psicosis deben saber que no existe esta distinción entre yo y el no yo. Ajá, no el otro, ¿no? Somos uno mismo y por eso es tan peligroso, pues, ¿no? Porque imagínense que alguien que piensa que nos podemos fusionar, ¿no? Y si no, me amenaza muy cañón porque es algo que les amenaza la existencia, ¿no? O sea, que le digas como, no, tú estás allá, yo acá, ¿no? O sea, para ellos es una ansiedad que los puede matar. Claro. ¿Qué es lo que le pasa a Marta? Si se dan cuenta, cada vez que él intenta como hacerla tocar base con la realidad, ¿no? Son estos momentos donde ella tiene sus explosiones, ¿no? Y que grita y entonces, pues entonces te voy a matar, ¿no? Y es justo por esta parte psicótica que decíamos, ¿no? Así es. De fusionarnos. Pues sí, pues yo creo que con eso podemos cerrar, porque en realidad la parte como fundamental de todo esto, desde mi perspectiva, ahorita dirá Ana lo que ella piensa, pues yo creo que para cerrar, quisiera retomar que estamos tratando en específico esta serie, porque, perdón, en este momento es un ejemplo muy visible de una relación patológica, ¿no? Que es parte de lo que nos interesa que las personas conozcan y entiendan. Ahorita es como un fenómeno, digamos, ¿no? En las redes, por lo menos. Tú vas a encontrar 20,000 millones de memes respecto a Bebé Reno, e incluso análisis desde diferentes ópticas. Y en nuestro caso, pues hablando o un poquito enfocándonos a esta relación que ellos tienen y a la parte patológica que los conecta. Porque ese es algo que nos va a servir a todos y cada uno
como ejemplo de nuestras vidas en cuanto, digo, obviamente ahí está exagerado, con patologías enormes, quiero pensar que no la mayoría estamos así, pero cómo la parte patológica no resuelta de nosotros es la que a veces nos lleva a relacionarnos con alguien que evidentemente también está roto, ¿no? Claro. Y entonces la parte rota de esa persona se une con la parte rota tuya y entonces vamos a romper más, ¿por qué no, no? Exacto. Entonces, sí, claro. No sé qué más quieras agregar tú. Yo, bueno, yo retomaría justo esta parte que decía Ley de las partes rotas que tenemos. Donnie, por ejemplo, es muy claro que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene estrés postraumático, que tiene una culpa enorme, ¿no? Y todas estas cosas lo hacen vulnerable ante Marta, pero él ya venía vulnerable desde antes para haber caído, por ejemplo, en el primer abuso, ¿no? Entonces, yo haría mucho énfasis justo en esa importancia de ir trabajando todas estas cuestiones que traemos guardadas y que a veces creemos que no es necesario hablarlas o que las podemos manejar de otras formas, pero si se dan cuenta hasta que Donnie empieza a hablar es que todo empieza a mejorar, ¿no? Y es hasta el momento en el que puede llegar con su familia y con su papá y decirles, a ver, me está pasando esto y además ahora soy bisexual y además me abusaron, etcétera. Y es apenas en ese punto cuando sale también lo del abuso del papá, ¿no? Es como, ¿cuántas cosas no nos guardamos y las facturas tan grandes que pasan, ¿no? Entonces, las consecuencias que tiene para nosotros, más allá de las que podemos pensar que son evidentes, sí son, o sea, se va haciendo un efecto de bola de nieve, ¿no? Y por eso es que hacemos esto, justamente, ¿no? Para resaltar la importancia de todos ir trabajando el paquete que traemos, ya sea que pensemos que lo traemos o no, pero todos traemos uno. Y si no lo trabajamos, en algún momento nos va a pasar algún tipo de factura, ¿no? Si cuando menos ya sabemos qué es lo que tenemos, pues bueno, le podemos dar algún otro tipo de forma, a lo mejor no nos vamos a deshacer de todo, pero ya sé que está esto aquí, entonces ya sé que soy vulnerable ante, no sé, por ejemplo, el otro día alguien por ahí me decía, ¿no? Bueno, ¿y qué hago con eso? ¿No? Si no me lo puedo quitar, ¿no? Y también me dijo como, bueno, pero cuando menos ahora ya sé que es uno de mis puntos débiles, que si me hablan bonito, puedo caer. Es como, ok, ya lo sabes, ¿no? Entonces estás como más atento y eres más responsable de ti, ¿no? Y puedes entonces buscar cosas que sean mejores para ti, ¿no? O sea, si Donnie a lo mejor hubiera tenido claro, me cuesta poner límites, me siento indefenso, tengo baja autoestima, estoy continuamente intentando complacer al otro, ¿no? Estoy intentando ser lo que el otro quiere que yo sea porque quiero sentirme importante. A lo mejor hubiera actuado desde otro lugar, ¿no? Pero como no lo tenía claro, esos son los puntos o los factores de riesgo, ¿no? Llamémoslo pues, ¿no? Entonces, pues con eso podemos cerrar. Y recuerden que una forma de poder comprender un poco más esto, y a lo mejor no va a ser un trabajo terapéutico, obviamente no, pero sí nos pueden seguir escuchando y obviamente van a aprender pequeñas maneras de cómo escucharse un poco mejor a sí mismos y por qué no, a lo mejor se convencen de ir a terapia, ¿no? Por favor. Ajá, no olviden que el día de hoy escucharon su programa favorito, Parece Chiste. Es patología. De películas. Se le olvidó. Se me adelantó. Y hablamos de la serie Bebé Reno. La siguiente serie de la que vamos a hablar, porque también va a ser serie, es el caso Asunta, que también es un caso que está en el trend y está interesante por la perspectiva con la que se le, pues digamos que se le trabajó al asunto, ¿no? Entonces, al asunto, fíjate, asunto. Y bueno, pues no se olviden de seguirnos en dónde, por favor, Ana. Estamos en YouTube, acuérdense de suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones, también nos pueden escuchar en Spotify y estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Así es. Bye, muchas gracias. Bye bye.